La hiperbilirubinemia neonatal, que es una patología pues, muy prevalente en el periodo de recién nacido. Hay muchas condicionantes que ahora veremos que contribuyen a esta situación. Pero para empezar, pues fundamentalmente un concepto, es decir, el signo clínico de la hiperbilirubinemia neonatal va a ser la ictericia y tenemos que saber que no vamos a encontrar este signo, es decir, no vamos a encontrar una ictericia evidente hasta que los niveles de bilirrubina detectables en sangre al menos sean de 5 miligramos de cilitro. Si nos remitimos a los valores analíticos, empezamos a hablar de hiperbilirubinemia en rango patológico en el periodo neonatal cuando los valores de bilirrubina están por encima de 2 miligramos de cilitro. Para comenzar la clase vamos a hablar, en primer lugar, de una clasificación de los tipos de hiperbilirubinemia, una clasificación muy sencilla, que es una clasificación funcional. Hablamos de aumento de la bilirrubina, que puede ser indirecta o directa. Ahora veremos cuáles son las repercusiones clínicas de cada una de ellas y vamos a hacer un breve recorrido sobre la fisiología del metabolismo de la bilirrubina, porque nos va a ayudar a entender algunos de los cuadros clínicos de los que vamos los que vamos a mencionar hoy. En primer lugar, pues decir que la mayoría de la bilirrubina que se produce en el organismo, también en el recién nacido, procede en gran parte de la metabolización del grupo EN procedente de la hemoglobina. Existe una enzima, la hemosigenasa, que se va a encargar de transformar este precursor de la bilirrubina en biliverdina. Existe un dato que nos puede ayudar a la hora de determinar si la hemólisis es masiva, es decir, en la mayoría de las situaciones de hiperbilirubinemia patológica en rango muy patológico en el periodo neonatal se debe a situaciones de hiperhemólisis. Estas situaciones de hiperhemólisis supone que gran cantidad de precursor del grupo EN va a tener que ser metabolizado para ser eliminado del torrente sanguíneo. Bien, pues como veis en el esquema, en el proceso de transformación del grupo EN en biliverdina, uno de los, a través de la enzima hemosigenasa, pues se va a producir gran cantidad de monóxido de carbono. Quiere esto decir que en las situaciones en las que se produce una hemólisis muy acelerada, no nos debe extrañar encontrar, si nosotros le realizásemos a estos pacientes una determinación de carboxihemoglobina, no nos debe extrañar que los niveles de carboxihemoglobina puedan estar incrementados. Por tanto, la determinación del monóxido de carbono y de los niveles de carboxihemoglobina pueden servir para monitorizar el ritmo de degradación del grupo EN, es decir, por tanto, de forma indirecta, evaluar si esta hiperhemólisis está en ritmo acelerado. Bien, una vez que se produce la biliverdina, a través de la biliverdin reductasa se va a producir la bilirrubina indirecta. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso. La bilirrubina indirecta que se produce en el sistema retículo endotelial debe de ser transportada para su metabolismo final y su paso a bilirrubina directa, que ahora veremos. Bien, la bilirrubina indirecta es un metabolito que es insoluble, sin embargo es muy soluble en sustancias en medios lipídicos. Quiere esto decir que para ser transportado en el plasma va a necesitar unirse a proteínas transportadoras y las proteínas transportadoras fundamentalmente va a ser la albúmina. Por tanto, en diversas situaciones, como por ejemplo situaciones de hipoalbuminemia que podemos encontrar en pacientes desnutridos, en recién nacidos, sobre todo en recién nacidos prematuros, en recién nacidos de muy bajo peso que tienen una situación de desnutrición crónica, puede haber situaciones de hipoalbuminemia que van a dificultar la unión de la bilirrubina indirecta a su proteína transportadora.
La toxicidad de la bilirrubina indirecta fundamentalmente se debe no a la bilirrubina unida a proteínas, sino a la bilirrubina indirecta que queda libre. Es esa fracción libre la que va a poder traspasar la barrera hematoencefálica y va a producir el mayor daño que se estima de la bilirrubina indirecta, que es en el sistema nervioso central. La afinidad que tiene esta molécula por unirse a medios lipídicos hace que sea muy afín a su unión a, sobre todo, la mielina, y, por tanto, va a afectar las zonas, sobre todo los núcleos de la base en el encéfalo, como ahora después veremos cuando hablemos de la encefalopatía bilirrubínica. Bien, la bilirrubina indirecta, por tanto, los incrementos de bilirrubina indirecta, aquellas situaciones de hiperbilirrubinemia indirecta, nos van a hablar de un gran grupo de patologías de hiperbilirrubinemia neonatales, que son, ya os adelanto, la mayoría, que son situaciones de hiperaumento de la bilirrubina indirecta, y que fundamentalmente pues, se van a producir en situaciones de alteraciones en el metabolismo del grupo N. Pero de esto hablaremos ahora seguidamente. El paso de bilirrubina indirecta desde el plasma hasta el hepatocito, que es donde va a ser metabolizado, requiere que a través de los ductos que existen a nivel hepático, esta molécula pueda ser captada por una serie de ligandos que existen en el hepatocito. Son lo que veis en el esquema, que se denominan como proteína Y y proteína Z. Esta proteína va a mediar en la interiorización de la bilirrubina indirecta en el hepatocito y va a ser metabolizada a través de la enzima uridindifosfato glucuroniltransferasa. De esta forma se inicia la transformación en bilirrubina directa, que fundamentalmente la diferencia con la bilirrubina indirecta es que se trata de una molécula que es hidrosoluble. Por tanto, va a poder ser eliminada perfectamente a través de las heces y también a través de la orina. Por tanto, en aquellas situaciones donde se produzca una alteración, fundamentalmente la conjugación de la bilirrubina indirecta con glucurónido, se van a producir trastornos de un aumento de la bilirrubina directa. Son las situaciones de hiperbilirrubinemia directa que veremos al final de este tema. Por tanto, debe de quedar claro a la hora de hablar de la patogenia, de las situaciones de hiperbilirrubinemia, que cuando nosotros hablamos de hiperbilirrubinemia neonatal, generalmente, salvo las situaciones que denominaremos, como ahora después veremos, colestasis, nos referimos a situaciones de hiperbilirrubinemia indirecta. Su problema fundamental es la toxicidad cerebral, y sabemos que la toxicidad cerebral, como ya he comentado, se debe fundamentalmente al paso de la barrera hematoencefálica, pero de la fracción libre. Es la fracción libre de bilirrubina indirecta la que va a pasar la barrera hematoencefálica y se va a ligar fundamentalmente a los restos de tejido, o sea, de mielina, y en el sistema nervioso central y en los núcleos de la base, donde va a originar su impregnación y un daño cerebral que ahora después comentaremos. Diversas situaciones que pueden concurrir en una situación de hiperbilirrubinemia indirecta pueden acelerar incrementar el daño, las manifestaciones clínicas de la hiperbilirrubinemia. Sabemos que algunas situaciones pueden alterar la barrera hematoencefálica y así hacer más fácil el paso de la molécula de bilirrubina indirecta y, por tanto, incrementarse el daño cerebral. Situaciones como la hiperosmolaridad, situación que vamos a encontrar en ocasiones en el recién nacido cuando existen situaciones de deshidratación. Es habitual y en algunas situaciones cuando no se tienen en cuenta los aportes adecuados de líquidos o bien por situaciones de hipogalactia materna, que se produzcan situaciones de deshidratación en los primeros días de vida, situaciones de deshidratación que suelen ser deshidrataciones de tipo hiperosmolar. Bien, pues estas situaciones incrementarían el paso de bilirrubina a través de la barrera hematoencefálica y, por tanto, sería un factor a tener en cuenta a la hora de valorar la patogenicidad de estas situaciones de ictericia neonatal. Situaciones como la asfixia, en las que se producen alteraciones
sobre todo concurrentes del tipo de la acidosis, y que van a generar en muchas ocasiones respuesta de catecolaminas para intentar normalizar y redistribuir el flujo sanguíneo desde los territorios más hipóxicos y territorios que se consideran más vulnerables hacia otros territorios. Estas situaciones de aumento de la liberación de catecolaminas van a producir, entre otros efectos, pues un aumento de la lipólisis. Este aumento de la lipólisis va a dar lugar a un aumento de ácidos grasos libres y, por tanto, es otra situación que puede también condicionar una mayor toxicidad de la hiperbilirrubinemia. Las situaciones de acidosis, que ya hemos hecho mención, y sobre todo las situaciones de prematuridad. Se considera que en el recién nacido prematuro la permeabilidad de la barrera hematoencefálica a determinadas moléculas es mayor que la que encontraríamos en otras edades. Pero fundamentalmente quiero llamar la atención sobre la situación de la hipoalbuminemia, pues es una situación relativamente frecuente en el recién nacido. Debemos recordar, por tanto, que la bilirrubina indirecta circula en el plasma unida a moléculas de albúmina y que, por tanto, cualquier disminución de los niveles de albúmina en un paciente neonatal con hiperbilirrubinemia, la fracción libre de la bilirrubina indirecta necesariamente va a estar incrementada y, por tanto, la posibilidad de que se produzca un mayor daño cerebral. Diversas situaciones como el aumento de ácidos grasos libres, que ya hemos comentado, además tienen un efecto que se va fundamentalmente a ver por el desplazamiento que ocurre de la molécula de bilirrubina en su unión a la albúmina. Por tanto, los ácidos grasos libres incrementados, como ocurre, como ya he comentado anteriormente, en esas situaciones de aumento de las catecolaminas, aumento de la lipólisis, con resultado de aumento de ácidos grasos libres, pues puede producir una situación de mayor toxicidad de la hiperbilirrubinemia por aumento de la fracción libre. Diversos fármacos, como son las sulfamidas, tienen un efecto similar. Por tanto, normalmente la utilización de estos antibióticos, las sulfamidas, en el transcurso del periodo neonatal, es un antibiótico que generalmente no se utiliza precisamente por este efecto indeseable de desplazar la molécula de bilirrubina de su unión al albúmina y, por tanto, incrementar la toxicidad de la bilirrubina a nivel del sistema nervioso central. Vamos a ver brevemente, aparte de la clasificación funcional que hemos comentado al principio en los dos grandes grupos de hiperbilirrubinemia indirecta y directa, podemos atender otro tipo de clasificación que hace referencia a las diferentes etiologías que van a producir situaciones de hiperbilirrubinemia indirecta. Es decir, las situaciones de hiperbilirrubinemia indirecta se pueden deber a varias causas. En primer lugar, y la primera causa que nosotros vamos a comentar, es el aumento de la producción del grupo N. Es decir, vamos a ver un aumento de producción del grupo N y, por tanto, se va a incrementar el metabolismo hacia bilirrubina indirecta en las situaciones en las que tenemos una situación de hiperhemólisis. Vamos a ver algunos comentarios sobre algunas de las patologías. Cuando nosotros hablamos de hiperhemólisis en el periodo neonatal, evidentemente estamos hablando como causa más importante y también más precoz en el periodo neonatal las situaciones de isoinmunización. Situaciones de isoinmunización que habitualmente son isoinmunizaciones de tipo ABO, pero también isoinmunizaciones de tipo RH que, siendo también precoces, generalmente son más graves porque se alcanzan valores, dependiendo lógicamente del grado de inmunización, valores de bilirrubina en plasma mucho más elevados. Ahora después hablaremos algo más de las isoinmunizaciones en el recién nacido. Debemos de tener en cuenta otras situaciones también de hiperhemólisis que, aunque son bastante menos frecuentes, pueden originar también cuadros de ictericia clínica y que, por tanto, debemos de tener en cuenta. Son situaciones de ictericia, generalmente de presentación algo más tardía, normalmente en el transcurso de la primera semana de vida, no ya desde el primer día, como ocurre en los casos de isoinmunización, pero este tipo de hiperhemólisis debemos de tenerlo en cuenta porque muchas veces lo que subyace son defectos enzimáticos.
efectos enzimáticos del hematíe, que muchas veces son inespecíficos y que se deben simplemente a procesos de inmadurez. Estas son las situaciones que vamos a encontrar por una hiperhemólisis en el recién nacido prematuro, que aún no existiendo situaciones de isoinmunización demostrables, podemos encontrar que hay una tasa de ruptura de hematíes incrementada y, por tanto, de esta forma se va a contribuir a un incremento de la ictericia en recién nacidos pretérminos. Otro gran grupo de situaciones de hiperhemólisis debido a defectos enzimáticos lo constituyen lo que son las enzimopatías. Enzimopatías que pueden deberse a alteraciones en la glucólisis anaerobia, la vía que conocéis de Meyerhoff, y el defecto enzimático, digamos, más frecuente, más prevalente en este tipo de situaciones, pues sería el déficit de piruvato quinasa, que puede ser ya evidente en el periodo neonatal, como un cuadro de hiperbilirrubinemia, o bien por alteraciones en la vía oxidativa, en la vía de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una vía aeróbica y que también puede originar situaciones de hiperbilirrubinemia también evidentes durante la primera semana de vida en recién nacidos. Dentro de las situaciones de hiperhemólisis, tampoco debemos olvidar situaciones como alteraciones en la morfología del hematíe, serían causas que se denominan corpusculares, se deben a alteraciones en la membrana del hematíe, la esferocitosis hereditaria. Esta situación también tiene una manifestación en ocasiones neonatal. Se trata de una situación de hiperhemólisis que generalmente tiene el antecedente de algún familiar afecto o esplenectomizado, de ahí la importancia de hacer una buena historia clínica y ver los antecedentes en ambos cónyuges y los padres del niño para ver si existe alguna patología hematológica que nos pueda explicar esta situación de hiperbilirrubinemia. Generalmente cursa con una anemia, es decir, una anemia progresiva que se va a ir prolongando en el tiempo y una, como digo, una hepatoesplenomegalia, aunque esta es una manifestación que vamos a encontrar generalmente de forma tardía. Otras etiologías de hiperhemólisis, pues debo de nombrar indudablemente las situaciones de poliglobulia. Y poliglobulia que se debe generalmente a la causa más frecuente de poliglobulia en un recién nacido a término es un retraso en el clampaje del cordón umbilical. De esta forma se va a favorecer una transfusión de sangre desde la placenta al recién nacido y se va a incrementar los valores de hematocrito o generalmente por encima del 60-65%, que son las situaciones a partir del 65% que llamamos situaciones de poliglobulia parafisiológica y que pueden manifestarse indudablemente por un aumento también de la hemólisis, de esta masa eritrocitaria que está incrementada, pueden manifestarse como situaciones de hiperbilirrubinemia. Las infecciones, los cuadros de sepsis, pueden actuar de varias formas, uno a través de la respuesta del organismo a esta situación de hipotensión, con el aumento de catecolaminas, aumento de la lipólisis, aumento de ácidos grasos libres, a través del metabolismo, alterando el metabolismo de la bilirrubina a nivel hepático, pero también la unión de la bilirrubina a la albúmina plasmática. Y también por la misma situación infecciosa se favorece un aumento de la hemólisis, un aumento de la destrucción de los hematíes y por tanto la anemia que en ocasiones encontramos asociada a estas situaciones infecciosas graves en el recién nacido. La reabsorción de hematomas, lo más frecuente, y ahí tenéis una imagen en la diapositiva, es una imagen de un recién nacido con un cefalohematoma. Esto es un acúmulo de sangre que ocurre a nivel por fuera del periósteo y esta sangre va a tener que ser reabsorbida y metabolizada. Por tanto, ese aumento del metabolismo del grupo N va a contribuir en ocasiones a que exista una situación de ictericia clínica que se debe de comunicar a la familia porque posiblemente, depende de la cantidad de sangre acumulada y metabolizada, en ocasiones la hiperbilirrubinemia que se origina puede dar lugar a necesidad de tratamiento del tipo de la fototerapia. Y por último, en los cuadros de aumento de la producción, hablar un par de comentarios sobre el aumento de la circulación enterohepática.
Hemos dicho que parte la bilirrubina indirecta se metaboliza en el hepatocito hacia bilirrubina directa, va a ser en una gran mayoría eliminada a través de la bilis y va a pasar al intestino. Pues bien, esta bilirrubina conjugada con el ácido glucurónido puede ser desconjugada a merced de determinadas enzimas que existen en el intestino y que en su mayoría van a ser producidas por la microbiota intestinal que empieza ya a instalarse y a colonizar todo el intestino. Por tanto, las situaciones en las que aumenta el tiempo de exposición por el lentecimiento del peristaltismo, todas estas situaciones van a favorecer un mayor tiempo de actuación de la microbiota sobre esta bilirrubina conjugada y, por tanto, va a desconjugarse la bilirrubina que va a poder de nuevo ser absorbida, unida de nuevo en circulación enterohepática a la albúmina y va a ser recaptada de nuevo a nivel del enterocito, cerrándose un círculo de recirculación de la bilirrubina. Otra de las causas de hiperbilirubinemia indirecta en el recién nacido pues van a ser las situaciones en las que existe una alteración en la captación por parte del hepatocito o bien una alteración en el transporte de la bilirrubina hacia el hepatocito. Nombrar aquí pues, las situaciones a las que ya hemos hecho mención, que son las situaciones de déficit de albúmina, es decir, las situaciones de hipoalbuminemia tan frecuentes en recién nacidos desnutridos y en recién nacidos con prematuridad. Otras situaciones, que también a las que ya hemos hecho mención, que debemos de tener en cuenta, son diversas patologías que pueden alterar la unión de la bilirrubina indirecta a la albúmina. Y aquí debemos de tener en cuenta, sobre todo, las situaciones de acidosis grave, las situaciones de utilización de determinados medicamentos, he nombrado antes las sulfamidas, y el aumento de los niveles de ácidos grasos, lo cual ocurre generalmente o bien en pacientes con nutrición parenteral o bien en situaciones en las que existe una situación de aumento de secreción de catecolaminas, como ocurre en pacientes hipotensos, y a consecuencia de este aumento de las catecolaminas, un incremento de la lipólisis y, por tanto, aumento de los ácidos grasos. Otra de las situaciones en las que se puede alterar la captación por parte del hepatocito de la bilirrubina indirecta son las situaciones en las que existe un déficit de ligandos de las proteínas Y o Z, lo cual ocurre fundamentalmente de forma transitoria en las situaciones de ictericia fisiológica del recién nacido, que ahora a continuación veremos. De forma permanente, pues en otras enfermedades que tienen una base hereditaria, como es la colemia familiar de Gilbert, enfermedad de Gilbert, en la que también podemos encontrar niveles de proteínas Y y Z descendidos de forma crónica. Y una situación que generalmente no afecta a la estenosis, o sea, al periodo neonatal, pero que quiero nombrar porque es habitual que los pacientes con una estenosis hipertrófica de píloro, debido al enlentecimiento que se produce en el flujo sanguíneo a nivel de los sinusoides hepáticos, se produzca un retraso en la captación de la bilirrubina indirecta por parte del hepatocito. Por tanto, como digo, es bastante frecuente encontrar en pacientes con estenosis hipertrófica de píloro valores de bilirrubina indirecta relativamente altos. Otra de las causas que vamos a considerar cuando hablamos de hiperbilirrubinemia indirecta son trastornos de la conjugación. Es decir, fijaros que aquí también enumeramos a la ictericia fisiológica. Ictericia fisiológica tiene varias causas, hay varios factores que concurren a la hora de determinar el aumento de la hiperbilirrubinemia. A nivel de déficit transitorio de las ligandinas y Z, pero también los trastornos en la conjugación hepática de la bilirrubina. Otras patologías de tipo hereditario, el síndrome de Crigler-Najjar,
del que existen dos tipos. El tipo 1, el que hay un déficit casi completo en la conjugación de la bilirrubina, esta va a dar a situaciones graves que cursan de forma inexorable con una encefalopatía bilirrubínica, porque se alcanzan valores de bilirrubina indirecta generalmente por encima de los 25-30 miligramos de decilitro, que son inevitablemente tóxicos para el sistema nervioso central. Y luego tenemos una forma de déficit parcial, que es el tipo 2, que es una forma más leve de Crigler-Najjar y que evoluciona con situaciones de hiperbilirubinemia, pero que los que generalmente no se alcanzan valores tan altos como en el tipo 1. Tenemos otra situación a la que quiero hacer mención, que es la ictericia por lactancia materna, también conocida como síndrome de Neumann-Gross, de la que vamos a hablar a continuación, pero que ya adelanto, se debe fundamentalmente a la existencia en la leche materna de determinadas sustancias que van a contribuir en una alteración de la conjugación de la bilirrubina. Situaciones menos frecuentes pues son, por ejemplo, las situaciones de causa endocrinometabólicas y de todas las que os enumero en la imagen, pues fundamentalmente destacar la situación de hipotiroidismo congénito. Es frecuente la asociación de hipotiroidismo con hiperbilirubinemia. En esta situación se altera todo el metabolismo de la bilirrubina y, por tanto, se observan valores de bilirrubina indirecta en estos pacientes generalmente elevados. Hay que decir que la corrección mediante la administración de levotirosina a estos pacientes generalmente normaliza los valores de bilirrubina. Por tanto, lo que vamos a destacar es que recién nacido hay una serie de situaciones que van a contribuir a que nosotros podamos evidenciar una ictericia clínica, es decir, el segundo o tercer día es frecuente que nosotros evidenciemos que el recién nacido se pone ictérico. Sabemos que esa ictericia puede tener o no repercusiones dependiendo de los valores analíticos que se tengan de bilirrubina indirecta. Y por tanto hay una situación que nosotros consideramos hiperbilirubinemia neonatal fisiológica, en la que en principio, salvo que se superen determinados valores de bilirrubina indirecta, nuestra actitud en principio va a ser observar al paciente y evaluar cuáles son los valores de bilirrubina en los que tendríamos que actuar e iniciar tratamiento. Por tanto, los criterios de hiperbilirubinemia neonatal fisiológica pues son los criterios que tenemos en pantalla. Es decir, hay una serie de valores, por ejemplo, un valor de bilirrubina que por debajo de 13 miligramos de decilitro en un recién nacido a término, priori, un valor el que tendríamos que hacer una actitud de observar y ver si esos valores aumentan en el tiempo y si superan el dintel que nosotros consideramos patológico. Ahora hablaremos de los criterios de hiperbilirubinemia patológica que emitió Meisel en su día. En el recién nacido que toma lactancia materna, los valores permisivos de bilirrubina son ligeramente mayores y consideramos que los valores podrían estar por debajo de los 15-16 miligramos de decilitro. Los factores que contribuyen a esta situación de hiperbilirubinemia neonatal fisiológica, en parte ya los hemos enumerado. Fundamentalmente, debemos de tener en cuenta que la mayoría de los hematíes del recién nacido tienen un porcentaje elevado de hemoglobina fetal. Este porcentaje elevado de hemoglobina fetal que le es útil al feto para aumentar digamos, el desplazamiento y la liberación de oxígeno a nivel tisular, es decir, lo que ocurre con la hemoglobina fetal es un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. En estas situaciones, el recién nacido tiene hematíes con una vida media que es inferior a la vida media que vamos a encontrar en el adulto. Por tanto, esta situación va a producir una situación de hemólisis incrementada y, por tanto, mayor producción de grupo en que se va a metabolizar a bilirrubina.
Pero además, el recién nacido sabemos que tiene un hematocrito en situación de normalidad que habitualmente oscila entre el 40 y 60%. Esta poliglobulia, que se considera fisiológica, también produce un aumento de destrucción de hematíes, el exceso de masa eritrocitaria, que ya no es necesaria en el periodo postnatal, va a incrementar la producción de bilirrubina. El aumento de la recirculación enterohepática es otro de los factores que contribuyen y sobre todo las situaciones de estreñimiento donde hay un enlentecimiento del tránsito intestinal. En estas situaciones el tránsito, la recirculación enterohepática va a estar incrementada, se va a dar la oportunidad de que la microbiota que existe a nivel intestinal pues empiece a actuar sobre la bilirrubina directa y se desconjugue, cerrando el círculo del paso de bilirrubina indirecta nuevamente desde el intestino a hígado, siendo nuevamente liberada a través de la bilis hacia el intestino. La captación de la bilirrubina en los primeros días de vida puede estar disminuida porque existe una disminución fisiológica de los ligandos de las proteínas Y y Z. Y a nivel del mismo hepatocito existe una inmadurez fisiológica, enzimática, con menores niveles de la enzima, de la uridindifosfato o glucuroniltransferasa, que hace que se conjugue menos bilirrubina de la forma indirecta a la forma directa. Y los criterios que podríamos considerar patológicos, como digo, lo definió Meisel en la década de 1990 y fundamentalmente debemos de pensar que un aumento de bilirrubina, que como he comentado antes puede ser normal y esperable en los primeros días de vida, debemos de pensar que puede ser patológica cuando este incremento de bilirrubina ocurre ya desde el primer día. No es habitual que la hiperbilirrubinemia fisiológica sea evidente el primer día de vida, siendo lo habitual que aparezca a partir del segundo y sobre todo tercer día de vida. En estas situaciones, donde hay una hiperbilirrubinemia evidente en el primer día de vida, debemos fundamentalmente, como causa más prevalente, pensar en las isoinmunizaciones, sobre todo de grupo, de ABO o RH, como causas más habituales de hiperbilirrubinemia. Cuando tenemos unos valores fisiológicos, unos valores por encima de los valores fisiológicos, que hemos dicho que en el recién nacido a término lo estimamos por debajo de 13 miligramos decilitro, por tanto, cualquier valor por encima de 13 miligramos decilitro, a priori tendríamos que considerar la posibilidad de que se trate de una situación patológica y que podría requerir tratamiento. El incremento o el ritmo de producción de bilirrubina. Esto nos está indicando cuál es el ritmo de hiperhemólisis. Es decir, un ritmo acelerado de hemólisis va a producir más cantidad de bilirrubina a un ritmo acelerado. Pues bien, cuando el aumento de bilirrubina está por encima de los 5 miligramos decilitro al día, consideramos que existe una hiperhemólisis, una hemólisis acelerada y, por tanto, riesgo de que se alcancen niveles de bilirrubina en plasma que pueden ser tóxicos. Si nos referimos al tiempo, pues cualquier situación de hiperbilirrubinemia que dure más de una semana, a priori se debe de considerar también como una situación patológica. Y en cuanto a la clasificación funcional que veíamos al principio, si nos referimos ya no a la bilirrubina indirecta, sino a los incrementos de bilirrubina directa, cualquier incremento de bilirrubina directa por encima de 2 miligramos decilitro nos debe hacer pensar en la situación clínica de una colestasis que veremos al final de la clase. Por tanto, y a modo de resumen, y considerando las etiologías, creo que es importante que tengamos en cuenta cuáles son las causas más frecuentes y dependiendo del momento de aparición. Es decir, debemos de saber que cualquier situación de hiperbilirrubinemia que aparezca ya desde las primeras horas de vida debe de hacernos pensar en una situación hemolítica y generalmente hemolítica de tipo isoinmune. Las causas que aparecen en el transcurso de la primera semana de vida, entre las causas más frecuentes, la ictericia fisiológica, que generalmente no alcanza valores para iniciar tratamiento y solo cuando concurren otras situaciones
patológicas que pueden originar que los valores de hiperbilirubinemia indirecta se eleven y, por tanto, podría requerir tratamiento con fototerapia, como después veremos. Y luego tenemos otras situaciones, que son situaciones tardías y que generalmente se deben a un incremento de la bilirrubina directa, o muchas veces incremento mixto, es decir, que se incrementa la bilirrubina indirecta y también la directa, pero con valores generalmente por encima de 2 miligramos decilitro de la bilirrubina directa, que son las situaciones obstructivas de la vía biliar y entre ellas fundamentalmente enumerar la atresia de vías biliares. Cuando hablamos de las diferentes causas, hemos enumerado anteriormente la situación de ictericia por lactancia materna. Bueno, pues la ictericia por lactancia materna, que también se conoce como ictericia o hiperbilirubinemia de Newman y Gross, es una situación muy frecuente, habitualmente la vemos en neonatos sanos y esta situación puede, lo más frecuente es que se inicie ya desde la primera semana de vida, habitualmente a partir del tercer o cuarto día. Generalmente no se alcanzan valores de bilirrubina muy elevados, es decir, que lo habitual es que los valores se encuentren por debajo de los 18 miligramos de decilitro y solo en esas situaciones en las que empiezan a alcanzarse valores que podrían considerarse próximos a los valores límite para iniciar tratamiento, como primera recomendación se puede instaurar una retirada parcial de la lactancia materna. ¿Pero qué factores son los que concurren en la leche materna para poder originar estas situaciones de hiperbilirubinemia? Pues fundamentalmente se estiman varias causas y entre ellas pues la existencia de determinados metabolitos que pueden interferir de origen hormonal y que pueden interferir en la conjugación hepática de la bilirrubina. Es decir, en este caso nos estamos refiriendo al prendandiol. En la leche materna puede existir también una enzima que es la beta-glucuronidasa, que lo que origina fundamentalmente es la desconjugación de la bilirrubina. A este respecto, quiero también decir que la beta-glucuronidasa, que estando presente en la leche materna, generalmente está presente también en el intestino porque una de las fuentes habituales de producción de beta-glucuronidasa es la microbiota intestinal y esto explica por qué cuando se enlentece el tránsito intestinal se genera, se aumenta la recirculación enterohepática de la bilirrubina que se desconjuga a nivel intestinal por efecto de esta enzima. Pero aquí lo responsable fundamentalmente es la microbiota intestinal. De todas formas, creo que conviene destacar que la beta-glucuronidasa es una enzima que está también presente en la leche materna y que se ha relacionado con esta ictericia que se produce en ocasiones originada por la misma lactancia. Y por último, otro de los factores que se sabe puede contribuir al incremento de la bilirrubina indirecta es el aumento, la presencia de lipasa en la leche materna. En la leche materna existen enzimas, es decir, además de la lipasa, existen proteasas que inician o preinician una primera digestión de las proteínas contenidas en la leche materna. Pues bien, la lipasa contenida en la leche puede aumentar la concentración de ácidos grasos libres que van a ser absorbidos y, como ya he comentado anteriormente, pueden desplazar la unión de la bilirrubina indirecta de la albúmina y, por tanto, aumentar la fracción libre de bilirrubina eh, dando lugar a un aumento de la fracción libre que puede ser, como hemos comentado antes, tóxica. Algunos pequeños comentarios de la enfermedad hemolítica del recién nacido. En primer lugar, decir que cuando hablamos de enfermedad hemolítica del recién nacido nos vamos a referir a dos entidades, fundamentalmente la incompatibilidad ABO. La incompatibilidad ABO es más frecuente que la incompatibilidad RH. En ocasiones puede iniciarse ya desde el primer día de vida y en ocasiones da picos de hiperbilirubinemia muy elevados y que luego rápidamente se estabilizan. Como norma general, las hiperbilirubinemias que se producen debido a una incompatibilidad ABO suelen alcanzar niveles de bilirrubina más bajos que los que evidenciamos en situaciones de incompatibilidad por el sistema RH.
Como datos de laboratorio que debemos de tener en cuenta, es frecuente que cuando nosotros realizamos, además de la determinación analítica del grupo sanguíneo, un test de Kunz directo, el resultado del test de Kunz directo generalmente es negativo. Y cuando hacemos una extensión y examinamos la morfología de los hematíes, es frecuente encontrar microesferocitos. Por tanto, la existencia de una hemólisis constatada con un test de Kunz negativo y con una presencia de microesferocitos en la extensión sanguínea, en una hiperbilirubinemia que se inicia ya desde el primer día de vida, debe de hacernos sugerir una enfermedad hemolítica de tipo de incompatibilidad, pero por el grupo AB. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de incompatibilidad del grupo RH, como ahora después veremos, cuando realizamos un test de Kunz directo, este generalmente va a ser positivo. A forma de resumen, pues decir que la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad ABO pues va a ser generalmente menos grave, como digo, se van a alcanzar valores de bilirrubina más bajos y, por tanto, la respuesta, las medidas terapéuticas que nosotros vamos a instaurar generalmente van a ser precoces. Tratamiento, en estos casos, generalmente fototerapia. Es excepcional tener que llegar a tratamientos con sanguinotransfusión que sí pueden ser relativamente frecuentes cuando tenemos incompatibilidades del grupo RH. Cuando hablamos del grupo RH, conviene recordar que el sistema RH, que comprende varios antígenos, y generalmente antígenos que se producen en varios locus, el cromosoma 1, pues estos antígenos se van a heredar en bloque, lo que denominamos haplotipos, de forma que existen una serie de haplotipos, de antígenos, que van a ser relativamente frecuentes y que van a originar lo que denominamos el fenotipo RH positivo. Bien, esta situación de RH positivo se debe generalmente a los antígenos, como veis en pantalla, D mayúscula, C mayúscula, E minúscula. Esta situación sería la situación más prevalente en la población, junto con la situación de RH negativo, en la que encontraríamos los antígenos minúscula, D, C, E. Bien, en la situación de la enfermedad hemolítica del recién nacido generalmente se debe a que existe un contacto previo de la gestante con el antígeno RH. Por tanto, estamos hablando de gestantes que deben de ser necesariamente RH negativas. Cuando nos referimos a la situación RH negativa, generalmente nos referimos como más frecuente, más habitual, al antígeno D negativo. Este contacto de la madre con el antígeno RH supone que bueno, pues su feto tiene un RH positivo que ha podido heredar probablemente del padre. En esta situación, el contacto origina, en un primer contacto, una producción por parte de la madre de IgM. Como sabéis, la IgM pasa mal la placenta y, por tanto, esto no supone un problema inicialmente grave para el feto. Contactos posteriores van a incrementar la tasa de respuesta inmunológica a este antígeno, al antígeno RH, y por tanto la posibilidad de que se produzcan cantidades de IgG en la madre cada vez mayores que en esta ocasión sí van a atravesar la placenta. Como sabéis, la IgG pasa perfectamente la placenta hacia el feto y va a originar una situación de hiperhemólisis en el feto. Esta situación de hiperhemólisis va a condicionar, aparte de los incrementos de bilirrubina, si es precoz en el feto, una situación de anemia grave que puede condicionar una situación de insuficiencia cardíaca fetal y el desarrollo de una situación de ascitis y derrame pleurales y pericárdicos, que es la situación que denominamos hidrops fetal. Por tanto, cuando nosotros hablamos de enfermedad hemolítica del recién nacido por su inmunización RH, tenemos que recordar, a modo de resumen, que es una forma grave, más grave que la inmunización ABO, porque se alcanzan valores de bilirrubina más altos, porque la tasa de hemólisis es muy superior a la que encontramos en las inmunizaciones por el grupo ABO, que afecta generalmente de forma invariable al segundo embarazo, después de un aborto, y que en estas situaciones, pues bueno, lo habitual es encontrar un test de Kunz positivo
que de recordar que decíamos que era negativo cuando hablábamos de isoinmunizaciones de grupo AB. La actitud que se debe realizar en toda gestante que tiene posibilidad de una isoinmunización por RH, pues en principio es administrar inmunoglobulina, como sabéis, anti-D, tras toda situación de aborto y siempre antes de 72 horas tras el parto, siempre que comprobemos que el recién nacido tiene un grupo RH positivo. En cuanto al manejo en el recién nacido, fundamentalmente va a ser la determinación del grupo sanguíneo, RH y determinación del test de Coombs, que como insisto, vamos a ver generalmente un test de Coombs directo positivo. Es de utilidad la determinación del eluido, es decir, determinar los niveles de anticuerpos de IgG frente al grupo RH. Vamos a ver el hemograma y sobre todo vamos a ver si esa situación de hiperhemólisis condiciona anemias clínicamente relevantes y por supuesto tenemos que determinar los valores de bilirrubina para ver si esos valores de bilirrubina van a ser patológicos y van a necesitar tratamiento. Las manifestaciones clínicas, pues fundamentalmente la ictericia. Recordar valores de ictericia clínica la vamos a poder determinar siempre que los valores de bilirrubina estén por encima de 5 miligramos de bilirrubina. Existen una serie de datos, fundamentalmente en cuanto a la exploración neurológica en el recién nacido con hiperbilirrubinemia. Tal vez lo más llamativo, cuando tenemos valores de bilirrubina indirecta altos, es que inicialmente vamos a encontrar un cuadro de hipotonía. El nacido va a tener un tono muscular disminuido y podemos encontrar alteraciones sensoriales de diverso tipo. Cuando los valores de bilirrubina alcanzan límites en los que ya se inicia una impregnación de la mielina por parte de la bilirrubina indirecta en el sistema nervioso central, estas manifestaciones clínicas comprenden lo que denominamos kernicterus o encefalopatía bilirrubínica, cuyos datos clínicos vamos a ver. Otro dato lo que quiero recalcar es que fundamentalmente los niveles de hiperbilirrubinemia indirecta, siendo muy útiles a la hora de decidir qué tratamiento instaurar, generalmente no son suficientes para explicar las repercusiones futuras que acontecen. Es decir, existen otra serie de condicionantes que pueden incidir en que valores que a priori de hiperbilirrubinemia se podrían considerar en el límite de lo patológico puedan dar repercusión en el sistema nervioso central, fundamentalmente pues, por los niveles de albúmina, niveles de proteína, concurrencia de acidosis, existencia de prematuridad. Existen una serie de factores que hacen que por sí solos los valores de bilirrubina, como digo, siendo importantes para que nos condicionen el tratamiento que vamos a instaurar, en ocasiones no son suficientes. El kernicterus, del que vamos a dar simplemente unas pinceladas, se debe, por tanto, a la situación en la que se impregnan determinadas estructuras del sistema nervioso central por la bilirrubina indirecta. Cuando se hacen necrosis de niños fallecidos con valores muy altos de bilirrubina indirecta, lo que se encontraba generalmente es un color amarillo de estas áreas que están impregnadas por bilirrubina. ¿Cuáles son las áreas que se impregnan con más facilidad? Pues fundamentalmente los ganglios de la base, el núcleo subtalámicos generalmente, el globo pálido y los nervios y los núcleos de los pares craneales. En cuanto a las manifestaciones clínicas de las situaciones de gravedad de hiperbilirrubinemia indirecta, lo que llamamos kernicterus, pues lo que debe de llamarnos la atención es que se afecta el estado mental, es decir, pasamos de un estado de somnolencia a un estado que puede ir hasta el coma, pasando por la letargia, y un estado que se afecta también el tono muscular, que vamos desde una situación de hipotonía, que no sería la fase inicial y que nos debe alertar en la posibilidad de que los valores de bilirrubina pueden estar ya pasando barrera hematoencefálica y, por tanto, es urgente instaurar un tratamiento del tipo de la sanguinotransfusión y que vamos, como digo, desde la hipotonía a un aumento del tono muscular, hipertonía y, por último, cuando ya se produce una impregnación plena de los núcleos de la base, manifestaciones del tipo de las distonías o de la atetosis.
En cuanto al diagnóstico, bueno, pues como digo, el kernicterus es diagnóstico anatomopatológico. Las pruebas de imagen en la actualidad mediante resonancia nos dan la misma resolución que nos daban en su día en los niños fallecidos por esta patología el estudio de necrosia. Debemos de sospechar la sospecha clínica ante valores de hiperbilirubinemia, factores concurrentes y las manifestaciones clínicas mencionadas del tipo de la hipotonía que se está instaurando hasta. En cuanto al tratamiento, pues lo tenéis en pantalla, no voy a hacer mucho más hincapié, simplemente decir que el tratamiento es un tratamiento del tipo de rehabilitación, es decir, que una vez que se instauran las lesiones por impregnación de los núcleos de la base, lo único que podemos es intentar corregir las manifestaciones clínicas que se van a ir produciendo. En cuanto al tratamiento de la fase aguda, la hiperbilirubinemia indirecta, lo fundamental es intentar disminuir los valores de bilirrubina. Y para ello, las posibilidades terapéuticas que tenemos, las fundamentales, las que utilizamos habitualmente en clínica, son la fototerapia, que no es otra cosa que someter al recién nacido a una iluminación con una luz de tipo azul, es una luz que tiene una longitud de onda que oscila entre 420 y 460 nanómetros y que fundamentalmente esta luz lo que origina es una isomerización de la bilirrubina. Hemos dicho que la bilirrubina indirecta, que es especialmente tóxica y que es insoluble, por tanto no puede ser eliminada por vía renal, pasa la barrera hematoencefálica y su principal problema es la liposolubilidad. Bien, pues cuando nosotros sometemos a la exposición de la piel, los capilares que van en la piel y que pues, lógicamente transportan cantidades de bilirrubina, a esta luz azul con 460, 420 nanómetros, se produce una isomerización de la bilirrubina que la transforma de una forma insoluble a una forma de bilirrubina soluble. De esta forma, la bilirrubina va a poder ser eliminada por vía urinaria y, por tanto, se va a favorecer la eliminación de la bilirrubina. Por tanto, uno de los condicionantes que debemos de tener en cuenta cuando nosotros sometemos a un recién nacido a tratamiento con fototerapia es que debemos favorecer una adecuada hidratación precisamente para favorecer este flujo renal y esta eliminación a través del riñón de los isómeros de bilirrubina que se están produciendo. La fototerapia tiene algunos efectos secundarios, fundamentalmente, y el más importante es que, lógicamente, aumenta las pérdidas insensibles. Por eso comentaba antes que se deben de incrementar el aporte de líquidos para favorecer el flujo renal y para compensar estas pérdidas insensibles que están incrementadas a veces hasta en un 100% de los. En cuanto a la sanguinotransfusión, la reservamos para aquellas situaciones en las que tenemos una hiperbilirubinemia en rango muy patológico. Tengo que deciros que generalmente para determinar este punto se utilizan gráficas. Estas gráficas nos permiten pues, evaluar en cada momento, según las horas, los días de vida, si el rango terapéutico nos indica la realización de fototerapia o de una sanguinotransfusión. La sanguinotransfusión supone la realización de un recambio de sangre que generalmente debe de ser del doble de la volemia que tiene el recién nacido. La volemia del recién nacido generalmente se estima por encima de la volemia que tendría un paciente a otras edades, que podría ser de 60 mililitros por kilo. Pues bien, en el recién nacido, habitualmente el volumen de volemia se estima en unos 80 mililitros por kilo. Como digo, entonces, el recambio del doble de la volemia, esto se realiza de forma sincronizada, es decir, a través de una vía central se extrae un volumen o un ritmo continuado de sangre del niño y se inyecta al mismo ritmo sangre que generalmente es de tipo RH negativo. Las complicaciones que conlleva la realización de esta técnica pues son sobre todo complicaciones de tipo hidroelectrolítico. La primera que veis en pantalla, la hipocalcemia,
Pensad pues que la sangre que nosotros vamos a utilizar, RH negativo, de bolsa, es sangre citratada. Eso es una complicación de que esta sangre que lleva citrato se va a ligar al calcio y por tanto va a producir situaciones de hipocalcemia clínica en el recién nacido. Por tanto, durante la realización de una sanguinotransfusión, este es un dato que nosotros tenemos en cuenta y habitualmente administramos por cada 100, 150 mililitros de recambio una dosis de gluconato cálcico al recién nacido. Otros tratamientos que se han utilizado en otro tiempo y que, bueno, conviene simplemente enumerar porque pueden en ocasiones complementar el tratamiento con fototerapia o la sanguinotransfusión, tratamiento con el fenobarbital, decir que los barbitúricos tienen un efecto importante en la conjugación, incrementando la conjugación de la bilirrubina y, por tanto, van a disminuir los niveles de bilirrubina indirecta. Determinados prebióticos como el agar o la lactulosa lo que van a hacer es incrementar el peristaltismo intestinal y por tanto van a disminuir la circulación enterohepática, por tanto en determinadas situaciones que asocian estreñimiento y en las que sospechemos que este mecanismo puede estar implicado, podrían tener alguna utilidad. Luego otros tratamientos como las inmunoglobulinas, que sabemos que pueden ser útiles en situaciones de hiperhemólisis muy incrementadas, pues conviene tener en cuenta que también pueden tener un lugar en el tratamiento. Entramos ya en el último bloque, clasificación funcional, hemos dicho hiperbilirrubinemia indirectas y hiperbilirubinemias en las que fundamentalmente lo que ocurre es una situación de incremento de la bilirrubina directa. Incremento de la bilirrubina directa, que hemos dicho que para considerarse patológica, según los criterios de Meiser, pues fundamentalmente debe de orientar hacia unos niveles de bilirrubina directa por encima de los 2 miligramos. Conviene tener en cuenta que existen varias causas que pueden originar este grupo de patologías, fundamentalmente cuadros de tipo obstructivo en el flujo biliar y aquí como causa más frecuente pues destacar las atresias de vías biliares. Atresias de vías biliares que debemos diferenciar entre las atresias que son intrahepáticas, es decir, alteraciones a nivel de los ductus, a nivel del hígado y alteraciones de las vías biliares extrahepáticas que van por alteración de los conductos biliares císticos hasta su excreción de la bilis a nivel del intestino. Determinados cuadros obstructivos pues, pueden deberse a procesos malformativos en la vía biliar, estenosis de los conductos de vías biliares o quistes que se producen en ocasión a nivel del colédoco y que pueden originar igualmente cuadros de tipo obstructivo. Y luego otras causas menos frecuentes, muchas de ellas asociadas a cuadros de deshidratación, como son el cuadro del síndrome de bilis espesa, que bueno, pues fue en un tiempo, pues tuvo bastante difusión en los textos habituales pediátricos. Otras causas de hiperbilirrubinemia directa que conviene tener en cuenta son la lesión de las células hepáticas y fundamentalmente aquí pues hablar de toda la patología infecciosa, infecciones congénitas que vimos en el tema de infecciones congénitas, por tanto traer a colación todas las infecciones incluidas en el acrónimo TORCH, es decir, toxoplasma, otras infecciones como podría ser la varicela, la hepatitis, la rubiola, citomegalovirus. Todas estas situaciones pueden contribuir a una situación de hepatitis y, por tanto, una alteración en la conjugación de la bilirrubina por alteración del metabolismo hepático. Y la tercera de las causas que debemos tener en cuenta son las situaciones en las que se produce una sobrecarga crónica de bilirrubina. En estas situaciones hay que decir que, además del incremento de bilirrubina directa que vamos a asistir, generalmente vemos también un aumento importante de bilirrubina indirecta. Por tanto, en la situación de hiperbilirrubinemia, que aun siendo, puede ser de predominio directo, generalmente es una hiperbilirrubinemia de tipo mixto. Como veis en la imagen, las situaciones de colestasis, es decir, aquellas situaciones en las que se produce incremento de bilirrubina directa por encima de los 2 miligramos decilitro, cuando son de larga duración,
Y debido a la difusión de esta molécula hidrosoluble a otros tejidos, como puede ser el tejido óseo y cartilaginoso, se produce una impregnación de este pigmento en determinados tejidos. En la imagen pues veis cómo la primera dentición de esta niña, que pues, tuvo una situación de colestasis en el periodo neonatal de larga evolución, con valores de bilirrubina directa que llegaron hasta los 20-25 miligramos de decilitro, pues se produce una impregnación de la primera dentición, de los dientes temporales, y por tanto la erupción dentaria, por lo que llama la atención fundamentalmente es la coloración verdosa de estos dientes. Bien, otras situaciones que pueden concurrir y que, bueno, nos indican una afectación eminentemente hepática, pues son una situación de hepatomegalia, una situación de anemia crónica que puede abocar a una situación de esplenomegalia y, por supuesto, la alteración en el flujo biliar que ocurre en muchas de estas situaciones, pues va a dar lugar a una alteración en la absorción de grasas y, sobre todo, en la absorción de vitaminas liposolubles, tanto contribuyéndose a situaciones de desnutrición. El diagnóstico en las situaciones de atresia de vías biliares, fundamentalmente las pruebas de imagen, la ecografía es de utilidad, pero sobre todo los estudios gammagráficos y, por último, la biopsia hepática va a ser definitiva para orientarnos si a estos cuadros de colestasis se deben a una atresia de vías biliares de tipo extra o intrahepático. En cuanto a tratamientos, pueden ser de utilidad aquellos fármacos que, como hemos dicho, van a acelerar la conjugación de la bilirrubina a nivel hepático, el fenobarbital puede ser de utilidad, y la utilización de resinas, que es bastante habitual en estas situaciones y que su efecto se debe fundamentalmente a evitar la absorción de bilirrubina directa, o sea, indirecta, una vez se desconjuga a nivel hepático, favoreciendo su eliminación mediante las heces. Por último, en cuanto al tratamiento, pues recordar que el último tratamiento en estos casos, además de algunos tratamientos que pueden ser paliativos, como es el tratamiento quirúrgico mediante la técnica de Kasai que tenéis en pantalla, el tratamiento definitivo en estas situaciones va a ser la realización de un trasplante.